Pues en este sencillo y rápido vídeo tutorial vamos a aprender a manejar lo básico que necesitamos para aprender a hacer los retoques más comunes con GIMP. Lo primero que vamos a aprender a hacer es a configurar el programa. Vamos a ver un poco la interfaz y sobre todo os voy a hacer una pequeña recomendación en cuanto a cómo hacer la distribución de los distintos elementos de la interfaz para que sea mucho más productivo. Bueno, para empezar, una vez lo iniciamos vemos que GIMP aparece con su fondo, o sea, con su color, con su tema oscuro. En ese tema oscuro los iconos son más o menos claros y vemos que a ambos laterales tenemos lo que viene siendo una serie de paletas de herramientas, de tal forma que la edición que hiciéramos de nuestras imágenes se haría en el hueco que tenemos ahí en medio. Para empezar, yo os voy a recomendar, os voy a enseñar cómo podéis cambiar la interfaz del programa en caso de que ésta no se ajustara a vuestras preferencias. Para ello tendríais que darle a editar preferencias y luego acudir a la opción de interfaz, donde veis que tenéis una serie de opciones, entre ellas la de tema. En esta sección, como veréis, podéis elegir entre el tema oscuro, que viene por defecto, un tema gris más neutro, uno un poco más claro, o personalmente yo, que prefiero que todos mis programas tengan una integración total con mi escritorio, pues elijo que utilice el tema del sistema. En el caso de que hayáis elegido alguno de los temas claros, o el que hayáis elegido el tema de vuestro sistema y este sea también más o menos claro, entonces veréis que los iconos no se verían correctamente, no tendrían suficiente contraste. Bueno, pues en la siguiente opción, en la de tema de icono, podéis elegir entre la versión de iconos con colores, la clásica de las versiones anteriores de GIMP, y la opción simbólica en tonos claros o en tonos más oscuros, que es personalmente la que yo prefiero porque tiene un contraste bastante más correcto con respecto al resto de la interfaz. Esto también puede resultaros de ayuda siempre y cuando lo necesitéis para adaptar vuestra interfaz a los diferentes videotutoriales, capturas de pantalla, etcétera, que podréis ver por la red. Una vez tenemos ya configurado el tema que vamos a utilizar con nuestro programa, debéis también entender cuál es el funcionamiento de la interfaz. Por un lado, como ya es típico en cualquier programa, tenemos en la parte superior una serie de menús que nos van a llevar a las diferentes opciones correspondientes para trabajar con el programa de manera sencilla. Ese menú también recordad que podéis acceder a él en cualquier momento si hacéis clic derecho en la parte central de donde se editan las imágenes. También tenemos en la parte superior lo que sería la caja de herramientas. La caja de herramientas es donde aparecen los iconos con todas las herramientas que hay. En las versiones actuales de GIMP vemos que tenemos las herramientas agrupadas de tal forma que podemos tener en un solo icono una especie de cajón donde tenemos más herramientas relacionadas unidas, de tal forma que podemos tener la caja de herramientas mucho más organizada. Si en algún momento quisiéramos modificarla, si nos vamos a las preferencias, editar preferencias, y nos vamos a la caja de herramientas, veréis que aquí podéis tener y mover cualquier herramienta para bien activarla y que aparezca, o bien directamente agruparla, crear grupos nuevos, sacar una herramienta de un grupo, etcétera, etcétera. De alguna forma es la manera que tenemos de personalizar a nuestro antojo la manera de trabajar con el programa. Bien, luego tendremos debajo de la caja de herramientas las opciones donde elegimos el color de frente y de fondo con el que vamos a trabajar, y veis que es muy fácil seleccionarlo simplemente haciendo clic en cualquiera de los cuadrados, eligiendo en alguno de los diferentes selectores de color, eligiendo el color que queremos, y con las flechitas estas de aquí podemos alternar y cambiar el color de frente al de fondo y viceversa, y estos cuadraditos de aquí abajo, que son los que nos van a permitir restablecer los colores de frente y fondo, que son el negro para el color de frente y el blanco para el color de fondo. Bien, ahora tenemos una serie de paletas que están distribuidas por defecto de esta forma, y vemos que tenemos un montón, y lo más interesante en este caso sería entender que podemos cambiarlas de sitio. Personalmente, y si estás empezando con el uso de GIMP, mi recomendación es que realmente vas a necesitar solamente para empezar a trabajar dos. Una, que es la paleta de capas, que es la que aparece inicialmente en esta parte de aquí, y la paleta de las opciones de herramienta, que es la que aparece debajo de la caja de herramientas y que, como veis, cuando voy seleccionando diferentes herramientas va cambiando, porque lo que hace es que me muestra la configuración
de esas herramientas en concreto. Así, por ejemplo, las herramientas de tipo pincel pues nos van a permitir elegir el pincel, las de selección nos van a permitir definir algunas cosas con respecto a su funcionamiento y así sucesivamente. Las de texto, en fin, digamos que cada herramienta va a tener su propia cantidad de opciones a configurar. Otro tema importante es el de entender que GIMP ahora viene con la interfaz de ventana única, es decir, que cuando abro una imagen, todas las imágenes se abren en la misma ventana que tengo abierta. Vamos a hacer la prueba abriendo una imagen, como ves aquí. Abro una imagen y si abro otra, arrastrándola, por ejemplo, a la barra de herramientas, veis que arriba se me crean una serie de pestañas que son las que yo tengo para cambiar entre el trabajo con una imagen y la siguiente. Obviamente también desde el archivo abrir podría ir y buscar el archivo que quiero cargar en cada momento. Bien, bueno, pues como os decía, por defecto GIMP viene en modo ventana única, de tal forma que en una única ventana tengo almacenados toda la información para trabajar con el programa, tanto las paletas como la caja de herramientas, como el menú, como las propias imágenes en las que estoy trabajando. Bien, pues esto puede ser muy útil porque es a lo que más acostumbrados estamos, pero también es cierto que si tenemos la suerte de disponer de un monitor doble, es decir, de una configuración de escritorio con dos monitores, lo que podríamos hacer, y sería muy interesante, es utilizar el modo de multiventana. También lo podéis ver algunas veces en algunos videotutoriales, sobre todo más antiguos, antes de que se incluyera el modo de ventana única, y también es bueno que lo sepáis para que no os extrañe cuando veáis configuraciones en las que la interfaz de GIMP no está dispuesta como viene por defecto. Entonces iríamos al menú ventanas, modo de ventana única, y si lo desactivo, veis que ahora cada una de las partes de la interfaz que tenía antes acaba por despegarse del resto, con lo cual, en primer lugar, lo que tengo es que tengo una ventana independiente para cada imagen con la que esté trabajando, y luego también tengo por un lado la paleta de herramientas con su paleta de opciones y las demás paletas que hay cargadas, y por otro lado también tengo este otro desplegable con otras pestañas. La ventaja que tiene trabajar así es que me permitiría, por ejemplo, mantener en un monitor las ventanas de las imágenes a mayor tamaño y desplazar la paleta de herramientas que no necesito tener siempre visible al segundo monitor, de tal forma que incluso en ese segundo monitor podría incluso desplegar esas paletas para tener una mayor cantidad de opciones siempre abiertas y disponibles, ¿vale? Sería una forma muy sencilla de aprovechar al máximo nuestro espacio de trabajo. Bien, ya habéis visto también que una de las cosas que acabo de hacer es arrastrar cada una de estas paletas y soltarlas donde he querido. En este caso, al soltarlas fuera, vemos que se crea una ventana nueva, por ejemplo aquí, pero también tenéis que ver que si yo cojo y vuelvo a soltarlas dentro, veis que aparece un borde de color azul y se me indica exactamente qué es lo que va a pasar cuando yo suelte esa pestaña. Y en este caso, como veis, pues lo que está pasando es que al ir añadiendo y arrastrando las pestañas a zonas donde ya existía otra, se van creando pestañitas nuevas unas con otras, de tal forma que yo aquí puedo organizar mi interfaz de GIMP como más me guste. Vamos a hacer finalmente, para terminar esta pequeña y rápida introducción, vamos a configurar GIMP como yo personalmente creo que es más óptimo para empezar a trabajar, sobre todo si eres un usuario novel en el uso de este programa y quieres tener primero el máximo uso y aprovechamiento de la pantalla posible, al mismo tiempo que de la forma más sencilla. Lo primero que haremos será, si no aparece ya, no tienes GIMP en modo ventana única, activarlo haciendo clic en ventanas, modo de ventana única. Esto volverá a colocarnos GIMP como teníamos originalmente antes, que es todo dentro de una misma ventana. Entonces, para maximizar el espacio de trabajo, mi recomendación es que pongáis la paleta de capas arriba y la dejéis como la paleta activa, y mováis la paleta de opciones de herramienta abajo, de tal forma que una vez también termináis de mover estas paletas aquí, vamos a mover también, por ejemplo, lo de deshacer y la paleta de imágenes, veis que ahora podéis encoger la zona donde está la paleta de herramientas, con lo cual daos cuenta que tenemos en el mismo tamaño de ventana, ahora tenemos mucho más espacio para trabajar con nuestras imágenes, de tal forma que ahora tengo toda mi barra con las herramientas en el lado izquierdo, y tengo siempre visibles la paleta de capas y la paleta de opciones de herramienta, que además la puedo ajustar para que se vean las máximas opciones de cada herramienta posible, y esto me va a permitir tener siempre visible todo lo que necesito para trabajar sin necesidad de hacer muchos clics de ratón ni desplazar mucho la vista.
Por descontado, si en algún momento os equivocáis y arrastráis y cerráis una de las pestañas, podéis en cualquier momento, mediante este iconito de aquí de la flechita, añadir una de las pestañas cerradas. En este caso era la pestaña de imágenes, que es esta de aquí, y volvéis a recuperar esa pestaña que cerraste sin querer. Bueno, pues con esto ya tendríamos listo nuestro programa para empezar a trabajar con GIMP de la manera más óptima posible. Bueno, pues teniendo ya configurado GIMP para empezar a trabajar y sabiendo cómo abrir imágenes y habiendo configurado la interfaz tal y como nosotros queremos, es importante, antes de iniciar cualquier acción, aprender la diferencia entre exportar y guardar. Por defecto, cuando yo estoy trabajando con una imagen, tengo las opciones, como veis aquí, de guardar mi trabajo o, en este bloque de aquí, exportarlo. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencilla. Cuando yo guardo el trabajo, como veis, la extensión de archivo que me sugiere GIMP es XCF. XCF es la extensión por defecto que utiliza GIMP para guardar todo mi trabajo y toda la información que yo tenga de la imagen en cada momento. Obviamente, si tengo capas, si tengo selecciones, si tengo textos, etcétera, al guardarlo en este formato, toda esa información se mantendría de tal forma que la próxima vez que abriera esa imagen y trabajara con ella, no perdería un ápice del trabajo realizado. Sin embargo, este formato no es apropiado para enviarlo por correo electrónico, publicarlo en una página web, imprimirlo, etcétera. Para eso, elegiremos el formato más apropiado de entre los disponibles en la opción exportar. La opción exportar lo que me permitiría es elegir mediante la extensión si quiero que mi imagen se guarde como JPG, PNG, GIF, TIFF o cualquier otro tipo de extensión que, como podéis ver aquí, son bastante numerosas, ya que GIMP tiene un soporte excepcional de un montón de formatos de archivo. En este caso, lo que haría GIMP, por ejemplo, si lo quiero guardar en formato WebP, lo que haría GIMP sería mostrarme un diálogo, que este será diferente para cada tipo de imagen con la que intente trabajar. Si trabajo con WebP me mostrará este diálogo, si trabajo con JPG me mostrará otro diferente, en el que yo puedo configurar las particularidades del guardado de ese formato de la imagen que yo estoy trabajando, de tal forma que una vez que yo le diera a exportar, lo que GIMP haría sería coger y convertir mi imagen en la que estoy trabajando al formato indicado, y en este caso, seguramente en la mayoría de los casos, toda la información relativa a capas, textos, selecciones, máscaras, etcétera, es decir, toda la información relativa a la información extra de mi imagen se perdería, porque lo que hace GIMP es guardar única y exclusivamente el resultado final de mi imagen. Así pues, tened en cuenta esto, y es que siempre utilizaremos para trabajar, mientras estemos trabajando en un proyecto, el formato XCF, es decir, archivo, guardar, o guardar como si queremos cambiarlo de nombre, y utilizaremos, una vez que hayamos terminado, las opciones de exportar o exportar como para elegir el formato final que voy a querer para mi imagen, y de tal forma que pueda publicarla en el sitio que yo quiero. Por ejemplo, si la quiero subir a una página web, a una red social, puedo utilizar PNG, JPG, WebP. Si quiero guardarlo como un GIF animado, que GIMP también lo permite, pues utilizaría lógicamente la extensión GIF, GIF, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ahora, sin más dilación, vamos a ver lo que serían las 4 o 5 cosas básicas que habitualmente cualquier usuario necesitaría hacer con las imágenes con las que esté trabajando, y que en GIMP se harían de manera muy sencilla y muy rápida. Para empezar, la primera sería cambiar el tamaño de una imagen. Bien porque la imagen es demasiado grande y la queremos más pequeña, o viceversa. En este caso, lo principal que tenemos que darnos cuenta es que en la parte superior de la ventana, cuando tengo seleccionada una imagen, vemos que en el título de la ventana nos aparece exactamente el tamaño en píxeles que tiene. Esta en concreto tendría 4000 píxeles de ancho por 2660 de alto. Si selecciono la otra imagen, como podéis ver aquí, pues tendría 753 por 556. Ok, bien, pues en este caso, imaginaos que yo necesito que esta imagen, que tiene un tamaño muy grande, sea un poco más pequeña, como máximo de 1000 píxeles de ancho y los correspondientes píxeles proporcionales de alto. Para ello me voy al menú Imagen, me voy a escalar la imagen, y aquí veis que tengo la medida actual de la imagen y puedo cambiarla y ponerle, por ejemplo, 1000, de tal forma que si tengo este botoncito de la cadena activado, cuando yo pongo una medida aquí, automáticamente GIMP me calcula cuál sería la medida final de si modifico la anchura, cuál sería la altura y viceversa.
Una cosa interesante es que no solo puedo trabajar con medidas en píxeles, sino que puedo utilizar cualquiera de las otras que tengo disponibles. Y también que en el caso de que tenga que hacer cálculos en los que no tenga muy claro cuál debería ser la medida, puedo decirle en cualquier caso utilizar operadores aritméticos para, por ejemplo, decirle que quiero que sea el doble multiplicándolo por 2, que quiero que sea la mitad dividiéndolo por 2, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una manera muy rápida, muy fácil y muy directa de cambiar el tamaño de una imagen. En cualquier caso, si queremos volver a las medidas originales, puedo hacer clic en el botón restablecer y, como os decía, en el caso que nos ocupa, pues quiero cambiar la imagen a tamaño 1000 de anchura. Lo que os decía antes es que si activo o desactivo las cadenas, en este caso si las desactivo, lo que pasará es que aunque yo cambie el tamaño de la altura o de la anchura, veréis que el otro valor no se recalcula. Mientras que si yo tengo las cadenas activadas y divido, por ejemplo, entre 2 la anchura, pues veremos que la altura se divide automáticamente también entre 2 para evitar que la imagen se deforme al ser escalada. Bueno, vamos a proceder a cambiar el tamaño de 1000 por 665 y cuando le doy al botón escalar vemos que la imagen ha cambiado de tamaño y efectivamente podemos ver reflejado esto en la parte superior en el título de la ventana. Por descontado que, como en muchos programas que ya conocéis, tenemos la opción de editar y deshacer y rehacer tanto como queramos para deshacer y rehacer los últimos cambios si es que por lo que sea los queremos descartar. En el siguiente paso lo que veríamos sería cómo hacer otro de los retoques más habituales, y es cuando tengo, por ejemplo, una imagen de la que solo me interesa una parte. En este caso, imaginaos que de esta fotografía solo quiero quedarme con la parte de la cara de la chica. Para ello seleccionaría la herramienta de recorte, que es esta que tengo aquí, y como veis hago clic y sin soltar arrastro de tal forma que se me crea un marco que luego a posteriori con estos manejadores que me salen cuando muevo el ratón a los bordes puedo modificar y puedo ajustar hasta cubrir la zona que a mí me interese. Como veis, aparece en un tono más oscuro aquella parte de la imagen que será descartada, dejándome la opción, cuando recorte, dejándome solo la parte que está de color normal en el medio. También veis que si arrastro el rectángulo que he creado haciendo clic y arrastrando con el ratón, puedo desplazar la zona de recorte como más me convenga. Y por último, como veíamos antes cuando veíamos la paleta de opciones, tenemos aquí una paleta que nos puede permitir definir exactamente el tamaño mediante valores numéricos de la zona que quiero recortar. Por último, una vez definida la parte que quiero recortar, solo tengo que pulsar intro y automáticamente GIMP descartará toda la información que no sea la zona que tenía seleccionada previamente con la herramienta de recorte. Con esto puedo, de una manera muy sencilla, hacer selecciones de las partes de una imagen que a mí me interesen y quedarme solo con aquellas partes que necesito. Otra de las típicas cosas que seguramente en muchas ocasiones tendremos que hacer será voltear o rotar una imagen. En este caso tenemos esta imagen y mediante la opción imagen, transformar, voltear, puedo voltearla horizontalmente o también puedo voltearla verticalmente para restaurarla a una posición que sea mucho más correcta. Y por descontado también puedo, mediante imagen, transformar, puedo rotarla en cantidades bien en grados predefinidos o bien hacer una rotación arbitraria, como veis, de tal forma que puedo dejar mi imagen y corregirla en caso de que estuviese un poco torcida, ¿vale? Veis también, aprovecho para comentaros que cuando roto la imagen, el tamaño total de la imagen cambia para no perder ningún detalle de la misma y aparecen una serie de cuadritos en forma de damero de color gris, que es la forma que tienen muchos programas de diseño, GIMP entre ellos, de indicarnos que estas zonas de aquí son transparentes, de tal forma que si yo guardara esta imagen, exportara esta imagen en un formato que soporte transparencias como GIF o PNG, estas partes de aquí quedarían transparentes y permitirían ver los objetos que hubiese debajo si las coloco, por ejemplo, en una página web. Si las exporto en un formato de archivo que no soporta transparencia, como por ejemplo JPG, me rellenaría GIMP estos colores de aquí, estos píxeles de aquí, con el color de fondo que tuviera en ese momento seleccionado, en este caso el blanco. Pues como veis es muy sencillo hacer la modificación de la rotación de una imagen simple y llanamente yéndonos a imagen, transformar, rotación arbitraria, o si nos vamos a las herramientas y elegimos la opción de rotar.
Otro de los retoques o ajustes que habitualmente tendremos necesidad de hacer es el de corregir la perspectiva de una fotografía. Es muy típico que cuando las fotografías las hacemos nosotros, bien por cómo cogimos la cámara, bien por cómo estábamos frente al objeto que estamos fotografiando, haya pequeñas distorsiones en cuanto a la perspectiva. Por ejemplo, como podéis ver en esta fotografía, vemos que la fotografía está hecha desde el pie del edificio y la fotografía está un pelín rotada o torcida hacia la derecha, al mismo tiempo que existe una perspectiva de abajo arriba, con lo cual pues no se ven las líneas del edificio totalmente rectas. Bien, para hacer este tipo de correcciones tenemos varias opciones. La primera es utilizar la herramienta de transformación unificada, ¿vale? O bien pulsamos mayúsculas T. La herramienta de transformación unificada me va a permitir hacer una serie de transformaciones variadas utilizando una única herramienta. Como veis, aparecen una serie de manejadores que yo puedo modificar de manera totalmente independiente. El primero de ellos es el primer tipo de ellos es el que aparece en la esquina de la fotografía y que es totalmente un cuadrado. Esta nos va a permitir, como veis, cambiar, escalar la imagen sin cambiar el tamaño de la misma. No confundáis con la opción que veíamos antes de escalar toda la imagen, ¿vale? Bien, la otra opción sería utilizar las que hay en los lados, como estáis viendo. Y vemos también que hay unos rombos de color claro que nos permiten hacer una modificación de la perspectiva en uno de los ejes. Como veis, es muy fácil de intuir cómo funciona. En cualquier momento puedo restablecer la imagen para tenerla como la tenía al principio, o bien puedo darle al botón de transformar si la transformación que he llevado a cabo es la definitiva y es como quiero que se modifique la imagen. Bien, proseguimos. Hay otro tipo de control que seguramente no os habéis percatado porque no es visible, y es el de poder mover la imagen si hago clic dentro de ella y arrastro, o rotarla si hago clic fuera de ella y arrastro, que en este caso sería igual a la herramienta de rotación libre que veíamos hace unos pocos segundos. Y por último tenemos la que sería un poco la que estábamos buscando, que es la manera de ajustar la perspectiva de una imagen mediante estos pequeños rombos que hay dentro de los cuadrados que hay en las esquinas. En este caso hago clic y arrastro, y como veis, al arrastrar es como si estirara la imagen, la fotografía, de manera totalmente independiente, de tal forma que puedo corregir esa perspectiva de manera totalmente personalizada. Una vez que terminara, le doy clic al botón de transformar y voilà, tendría la perspectiva de mi fotografía corregida. Bien, en este caso, como ya habéis podido comprobar, puedo intentar hacer la corrección de la perspectiva a ojo, pero me sería muy útil tener algunos puntos de referencia en los que pudiera ver cuál sería el horizonte y la vertical exactas para usarlos como referencia a la hora de hacer ese ajuste de perspectiva. Para eso vienen en nuestra ayuda las llamadas guías. Las guías son una herramienta que superponemos encima de nuestras imágenes de tal forma que no forman parte de esta, pero nos sirven, como su propio nombre indica, como guías para poder hacer modificaciones posteriores. ¿Cómo se añaden las guías? Muy sencillo. Sería tan fácil como hacer clic en las reglas que vemos que hay en los laterales, en el lateral izquierdo y en el lateral superior, y lo que hago es hacer clic y arrastrar de tal forma que si hago clic en la parte de la regla vertical y arrastro, estoy creando una guía vertical, y si hago clic en la regla horizontal y arrastro hacia abajo, lo que haría sería ir añadiendo una guía horizontal. Como veis, estas guías están perfectamente cuadradas de tal forma que me sirven como base para saber cuál sería la vertical y la horizontal exacta de cualquier fotografía. En este caso me vendrán muy bien para ajustar el tamaño de mi imagen, más bien el tamaño, la perspectiva, para conseguir que la perspectiva de mi nueva fotografía, una vez ajustada, sea lo más perfecta posible. Lo cual, de una manera muy sencilla, habría corregido la perspectiva de mi fotografía utilizando guías y asegurándome de que no queda torcida como estaba originalmente. Para retirar las guías solamente necesito utilizar la herramienta de mover
seleccionarlas, pasando el puntero por encima, veis que se ponen, cambian de color y aparecen de color rojo, y entonces cuando hago clic y arrastro fuera, las guías automáticamente desaparecen. En otras ocasiones puede ser muy interesante utilizar una manera de corregir la perspectiva mucho más directa y rápida, pero que en lo personal suele ser un poco menos intuitiva, porque no es la manera en la que solemos trabajar de manera visual cuando trabajamos con un programa de diseño. La manera visual, como habéis visto antes, es simple y llanamente ir arrastrando, y así como vamos viendo cómo va quedando la imagen, pues resulta mucho más fácil saber si debo arrastrar más, menos, o cómo va a quedar la fotografía una vez que termine mi ajuste, ¿vale? Pero hay una manera mucho más interesante de hacer la corrección, que sería la corrección inversa o correctiva. Para ello, o bien la herramienta de transformación unificada, o bien mediante la herramienta de corrección de perspectiva, con esas herramientas seleccionadas iríamos a la paleta de opciones, seleccionaríamos el modo correctivo, y en este caso el funcionamiento es, como os decía antes, a la inversa. En lugar de modificar yo la imagen para corregir la perspectiva, lo que voy a hacer es indicarle a GIMP cuál es la perspectiva que tiene la imagen. En este caso lo que hago es que muevo esta rejilla de tal forma que ajusto la rejilla a la perspectiva que tiene mi fotografía. En este caso sería esta que estoy marcando. ¿Veis? Voy moviendo cada una de las esquinas a las esquinas de la foto, y ahora cuando yo le dé al botón de transformar, GIMP va con esa pista que yo le doy de la perspectiva que tiene la fotografía original, él va a hacer los cálculos necesarios a la inversa para restaurar la perspectiva de una manera no interactiva sino calculada. Le hago clic y vemos que automáticamente GIMP ha corregido esa perspectiva tal y como buscaba, sin necesidad de tener que estar yo complicándome la vida haciendo estiramientos de esquinas o puntos de control. En este caso, repetimos, la idea sería elegir la opción de corregir perspectiva a nivel correctivo, hacemos clic, llevamos cada una de las esquinas de nuestra rejilla de la herramienta de corrección de perspectiva hasta ajustarla con la perspectiva que tiene la imagen, en este caso que queremos ajustar, y cuando le damos al botón de transformar, GIMP es el encargado de hacer los cálculos necesarios para corregir la perspectiva de una tacada. Bueno, pues vamos a explicar ya la que sería una de las últimas herramientas y retoques básicos que vamos a hacer con GIMP, y que sería la opción de poder insertar un texto en una imagen que ya tenemos previamente. En este caso es muy intuitivo pensar que para ello utilizaremos la herramienta de texto, y que lo único que tenemos que hacer es clic en ella, y como vemos en la paleta de herramientas de configuración de la herramienta podemos elegir qué tipografía queremos usar, y una vez elegimos la tipografía y elegimos el color, solo tenemos que hacer clic en la zona donde queremos insertar el texto y escribir. En el caso de que queramos editar ese texto, pues podemos obviamente editarlo a posteriori, cambiando el color, la tipografía, cambiando si queremos que sea negrita, no negrita, cursiva, no cursiva, subrayado, en fin, podemos hacer los ajustes pertinentes como en un pequeño editor de texto al que ya estaríamos acostumbrados. Fijaos que en cualquier momento, una vez que yo tengo un texto en mi imagen, en la paleta de capas me aparece el texto totalmente separado de la imagen de fondo, de tal forma que podría activarlo o desactivarlo y en cualquier momento volver a editarlo haciendo clic en él y volver a editarlo sin mayor problema. Obviamente, esto era lo que comentaba al principio de este pequeño video tutorial. Si guardo mi imagen con formato XCF de GIMP, podré a posteriori volver a editar el texto, pero si exporto, y lo exporto por ejemplo como JPG, PNG, GIF, TIFF o el formato que sea exportado, la información relativa al texto se perderá, con lo cual ya no podré en ese nuevo archivo exportado cambiar el texto. De ahí que os comentara que era muy importante tener claro que tenemos que guardar una copia en formato XCF, guardar esa copia para poder utilizarla en el futuro, y exportaremos una vez que ya tenemos nuestro archivo definitivamente terminado. Bueno, pues ya para terminar, solamente quería comentaros que tenéis a vuestra disposición una serie de herramientas para realizar ajustes de color en cualquier imagen. La que seguramente muchos de vosotros utilizaréis muy a menudo será la de colores saturación, y os va a permitir potenciar
los colores de mi imagen aumentando la saturación o convertir la imagen en escala de grises si reducimos la saturación a 0. Esta sería una manera muy rápida y muy sencilla de convertir imágenes de color en blanco y negro. Os invito a que le echéis un vistazo a todas las opciones que tenéis disponibles y veáis que hay una gran cantidad de ellas y que incluso hay un montón de submenús que nos permiten acceder a opciones que en primer momento no se ven, como por ejemplo esta otra opción que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es la de convertir una imagen en tono sepia de tal forma que puedo hacer el efecto de envejecimiento de una fotografía. Y ya para terminar con este rápido y corto vídeo tutorial sobre el manejo básico de GIMP para hacer los retoques más comunes, recomendaros también que le echéis un vistazo al menú filtros, donde podréis encontrar un montón de filtros o de efectos que podemos aplicar a nuestras imágenes de tal forma que podemos conseguir un montón de efectos, muchos de ellos muy vistosos y otros tantos muy útiles, como por ejemplo desenfocar o enfocar una imagen y que como podéis ir comprobando, cada opción del menú filtros pues tendrá, como es lógico, su propia interfaz para configurar y ajustar el filtro antes de aplicarlo. Con esto terminamos este brevísimo vídeo tutorial en el que únicamente pretendía enseñaros a hacer los 4 o 5 ajustes básicos que habitualmente vais a necesitar hacer con vuestras imágenes, como son: primero, cambiar el tamaño, recortar trozos, corregir la perspectiva o bien girarla o bien corregir algún pequeño defecto en la orientación y, como no, finalmente hacer un guardado o una exportación de esa imagen para bien modificarla en el futuro o simple y llanamente cambiar el formato porque, por la razón que sea, necesitamos que sea de un formato específico, como pueda ser un JPG, un TIFF, etcétera, si es que nos lo piden así a la hora de subir nuestra imagen a una red social, a una publicación impresa o mandarla a imprenta. Espero que os haya gustado y os haya sido útil este pequeño vídeo tutorial de GIMP y que por lo menos os sirva un poco para ubicaros mejor en este potentísimo programa y empecéis también a entender un poco mejor el funcionamiento del mismo para ir poco a poco aprendiendo el resto de opciones que tiene y que os darían pues una versatilidad increíble a la hora de manejaros y retocar fotografía.